importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Esta es una edición especial de Aquí y Ahora. Mi hermano chico sí, lo hicieron que a la fuerza tenía que meterse a la pandilla. Me vigilaban en el trabajo, en la escuela, aquí, allá. Entonces era una presión que dije, no, yo ya no puedo estar aquí. Muchas familias se han refugiado en Estados Unidos para escapar de la violencia en El Salvador. Y les daban 24 horas a las personas para que se fueran. Un país que llegó a ser el más violento del mundo. Nosotros estábamos en el río y 3 personas llegan y sin mediar palabras empiezan a disparar. Nosotros hemos sufrido tanto, hemos llorado, pero llorado. Lo que hizo un joven político para ganar popularidad y poder. Paren de matar, paren de matar, paren de asaltar. Las medidas extremas para intentar recuperar la tranquilidad ciudadana. Las pandillas que tenían aterrorizada a nuestra población ahora están huyendo. Se esconden como ratas. Porque mientras unos celebran las decisiones del gobierno, otros denuncian supuestos abusos y temen represalias. Sintió miedo. Sentí bastante temor. Básicamente la dejan morir. Ay, exactamente, el Estado la mata. Hay quienes aseguran que están pagando justos por pecadores. Yo le aseguro que le sale un 25% de pandilleros y un 75% de civiles. ¿Es este el costo que todo un país debe pagar para volver a salir a las calles? ¿Por qué lo aman? Lo aman porque yo creo que está haciendo cosas que ninguno había hecho. Pues yo le digo al señor presidente que se ponga su mano en su pecho y sepa cómo se siente, cómo se sentiría él. El precio de la paz. Bienvenidos a Aquí y Ahora. Yo soy Ilia Calderón. El Salvador llegó a ser uno de los países más violentos del mundo. Eso empezó a cambiar cuando Nayib Bukele asumió la presidencia en el 2019. Recientemente, 3 policías fueron asesinados por pandilleros y la respuesta del gobierno fue contundente. Pero las opiniones sobre el manejo que Bukele le ha dado a la situación están divididas. Hay quienes consideran que esta guerra contra las maras ha sido fructífera, pero para otros las medidas han sido crueles y dolorosas. Y también hay quienes afirman que rozan la ilegalidad. Durante esta hora de programa veremos y escucharemos lo que Carmen Escobosa documentó en El Salvador, aunque esta historia comienza en California. Yo llegué a Los Ángeles porque mi hermana mayor vivía en Los Ángeles. Yoli López recuerda cuando empezaron a llegar a El Salvador los pandilleros deportados desde California a mediados de la década de los 90. Era peculiar su vestimenta, los pantalones flojos, tatuados, pelones. De repente decían los pandilleros y te daba miedo. Unos eran de la MS, Mara Salvatrucha, otros de la 18. Uno a uno fueron adueñándose de territorios. A ella le aterraron las amenazas que siguieron. Todos los negocios tenían que pagar una cuota. Si esa cuota no era pagada, ellos te amenazaban con violar al hijo del dueño del negocio. Ella misma sufrió acoso, amenazas de uno de los jefes. Trataba de buscarme donde estaba. Me vigilaban en el trabajo, en la escuela, aquí, allá. Entonces era una presión que dije, no, yo ya no puedo estar aquí. Mi hermano chico sí, lo hicieron que a la fuerza tenía que meterse a la pandilla. Hasta que no aguantó más y huyó a Estados Unidos. En lo que ella se abría camino en California, su país ardía en llamas, literalmente. Quemaron a 15 personas adentro de un microbús. Las encerraron y le prendieron fuego al microbús y quemaron vivas. Y la gente que quería salir les disparaban. Eso conmocionó a la sociedad. El académico Juan Carlos Torres recuerda otro caso, el de una estudiante. Esa niña una vez no regresó. Y yo pregunté qué pasó. Es que la quemaron viva, los grupos de pandilla. Y entonces, ¿por qué? Porque se metió con un hermano de un joven de la pandilla. En 2017, El Salvador fue considerado el país más violento del continente americano,
según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Solo ese año registró 61.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hemos vivido una vida dura, ¿no? Yo tengo de vivir aquí en esta colonia 25 años. Ella reside en la colonia de La Campanera, en la ciudad de Soyapango. Por temor a represalias, prefiere no compartir su nombre. Nosotros hemos sufrido tanto, hemos llorado, pero llorado... No me diga, ¿qué pasaba? Cuéntame. Mi hijo es licenciado en Contaduría Pública, Sí. pero como por vivir en esta zona jamás encontró trabajo. Según ella, los residentes de La Campanera estaban marcados. Nadie los contrataba, nadie les concedía un crédito. Eran considerados un riesgo, pues venían de una colonia dominada por los pandilleros. Ni los comercios locales subsistían, pues debían pagar cuotas a sus verdugos. Yo fíjate que del azúcar, mire, todos los dientes me cayeron. No me De digas. puro nerviosismo. Aquí predominaba la pandilla 18. Y justo en estos lugares ellos venían, amenazaban a las personas. Marvin Reyes combatió a las pandillas durante años. Es el vocero de los trabajadores de la Policía Nacional y dice que está vivo de milagro. Con él recorrimos territorios antes prohibidos. Justo en esta esquina asesinaron a un joven, justo acá. La esposa trabajaba con él y cuando vio que estaban asesinando a su esposo, a su compañero de vida, corrió a tratar de ayudar y también la asesinaron. Nos mostró cómo vivían los pandilleros. Acá puede ver usted unos condominios, ahí. Nos condujo por las calles que patrullaba. Porque lo que hacían ellos es, llegaban y les daban 24 horas a las personas para que se fueran, si no los iban a matar. Y todos esos que se ven abajo, ahí vivían familias de pandilleros. Las trabajadoras sexuales también eran asediadas por los pandilleros, nos dice. Pagaban renta a los pandilleros. Murieron también muchas de ellas. A unos 25 kilómetros de San Salvador, la capital, se encuentra Huitzúcar, en el departamento de La Libertad. Allí nació y creció Melvin Gómez. Nosotros estábamos terminando el 9º grado y decidimos, como lo solíamos hacer, ¿verdad? Ir al río un día y... De pronto, en una tarde de noviembre del 2009, la vida de Melvin cambió por completo. Lo que debía ser la celebración de fin de cursos se tornó en tragedia. Nosotros estábamos en el río y 3 personas llegan y sin mediar palabras empiezan a disparar. Así, nada más, de la nada. No se está preparado para una escena de ese tipo, ¿no? A esa corta edad es un trauma bien profundo, ¿verdad? En ese momento no pudo moverse, buscar ayuda o atender a sus compañeros de clase. 3 amigos murieron, él fue el único sobreviviente. Paren de matar, paren de asaltar, desarticulen esa estructura podrida, váyanse a sus casas. El joven empresario Nayib Bukele, quien fue alcalde de la capital, se lanzó en el 2019 como candidato a la presidencia. Con su gran carisma y estratégico manejo de las redes sociales, se ganó la simpatía de los salvadoreños y arrasó en esas elecciones con el 53% de los votos. Ya se acabó, ya no hay más Mara Salvatrucha, Mara 18. ¿Cuál es el futuro que les queda? ¿La muerte o la cárcel? Melvin escuchó con atención esas palabras, pues desde aquel ataque que sufrió en el río, quedó atado a una silla de ruedas. Al presidente de la República, Nayib Bukele. El 1 de junio del 2019, Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador y casi de inmediato emprendió su plan. Ayer capturamos a un pandillero que lo ves y parece empresario. El tipo vestido, ropa de traje, con ropa cara y todo, y era pandillero, llevaba un arma ilegal
Llevaba a levantarse la camisa, tenía MS-13 tatuado en el pecho. Pero... Él estaba dispuesto a recobrar el control territorial de las pandillas a cualquier costo. La advertencia era clara. Esas estructuras que han tenido en zozobra al pueblo salvadoreño durante décadas, las vamos a desmantelar y ustedes saben que lo vamos a hacer. Entonces déjenlas antes de que se extingan con ellos. La guerra contra las pandillas apenas comenzaba. Ahora ya ellos no tienen ninguna flor porque ya nadie de ellos vino a ponerle flores. Acabamos de ver cómo en El Salvador las pandillas dominaban vecindarios y hasta barriadas enteras. El nuevo presidente, Nayib Bukele, emprendió un ambicioso plan para recuperar el control territorial a cualquier costo. Mientras el gobierno hacía grandes anuncios en público sobre sus logros, tras bambalinas estaría negociando acuerdos secretos con los pandilleros. El 23 de noviembre del 2022 empezó en Soyapango, una de las áreas más candentes del crimen organizado, una nueva fase del plan de control territorial. Lo que vamos a hacer es cercar grandes ciudades y hacer los procesos de extracción de los terroristas que están dentro de esas ciudades sin darle la posibilidad de escapar porque ustedes los van a tener cercados. Esas ciudades estaban bajo el control de la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 o sus aliados. Definir qué calles, vecindarios o colonias pertenecían a cuál pandilla exactamente era complicado. Peligroso, era muy feo. Por eso, muchos preferían no poner siquiera un pie en esos lugares, porque se corría el riesgo de no salir con vida. El Ejército y la Policía Nacional cercaron y sacaron a los pandilleros hasta de debajo de la tierra. Las pandillas que tenían aterrorizada a nuestra población, a nuestras comunidades, ahora están huyendo. Se esconden como ratas. Para entonces las cárceles estaban casi a su máxima capacidad. Fue entonces cuando hubo preocupación de varios defensores de los derechos humanos a nivel internacional por el hacinamiento. Así les respondió el presidente. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Hubo 3 contraataques por parte de las pandillas que llevaron al presidente Bukele a extremar sus medidas. En abril del 2020, 76 personas fueron asesinadas en 4 días. El presidente dio una orden fulminante en Twitter. Bukele advirtió, si siguen las masacres, habrá consecuencias. En marzo del 2022, hubo casi 90 personas masacradas a manos de pandilleros. No hay juntas militares. El presidente Bukele le pidió a la Asamblea Legislativa decretar un régimen de excepción que le concedía a él poderes especiales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Mientras el presidente Bukele amenazaba en público, al parecer sus funcionarios estaban llevando a cabo negociaciones secretas con los líderes pandilleros, según audios revelados por el periódico digital El Faro. Si en algún momento Dios lo permite o lo requiere, ahí voy a estar pues para entrarle de nuevo, pero por el momento, así como yo se lo digo, brother, ahorita el proceso se ha terminado. Hemos publicado los audios de Carlos Marroquín, funcionario de este gobierno, el encargado de las negociaciones, el jefe de la unidad del tejido social, hablando con un pandillero por teléfono y explicándole que el pacto se había acabado.
Óscar Martínez, director de El Faro, denunció que funcionarios de Bukele negociaron con cabecillas de las pandillas para que redujeran los crímenes a cambio de mejores condiciones para los detenidos y ciertos privilegios para los que estaban libres. Eso. Y yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza. Pues yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a Guatemala. No es un hecho que creamos, ahí están todos los documentos gubernamentales que lo demuestran. Martínez asegura que la Fiscalía adelantaba una investigación con fotos, llamadas telefónicas y testigos, pero el fiscal fue removido de su cargo y las pesquisas fueron relegadas a un limbo. Las denuncias sobre el pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas son sorprendentes. En agosto del 2022, el gobierno de Estados Unidos presentó una acusación ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York contra 13 pandilleros de la MS-13 por narcoterrorismo, homicidios y extorsión, entre otros. Forma parte de la negociación también la negativa del gobierno de El Salvador de darle extradición de al menos 4 cabecillas de estas estructuras que ha solicitado Estados Unidos y que la Corte Suprema de Justicia ha negado su extradición. Zaira Navas, de la organización Pro Derechos Humanos Cristosal, revela que el gobierno de Bukele se comprometió a no extraditarlos y va más allá. Asegura que el gobierno dejó ir a algunos jefes pandilleros. No es algo que nosotros especulamos, es que efectivamente ya fueron detenidos en México. Detuvieron a un supuesto cabecilla en México. ¿Es uno de ellos? Es uno de ellos, efectivamente. Y esta persona debía estar privada de libertad en El Salvador. Se trata de José Wilfredo Ayala Alcántara, conocido como el Indio de Hollywood. No lo vamos a abandonar por más protestas que vengan desde el exterior. Buscamos la reacción del presidente Bukele, de su vicepresidente, de sus voceros, de la Asamblea Legislativa, de sus ministros de seguridad. No obtuvimos respuesta alguna. Entre muchos otros, el régimen de excepción suspendió garantías constitucionales, como el derecho de asociación, de defensa, de privacidad en las comunicaciones y de garantías al debido proceso. No se puede ver ningún solo grafiti alusivo a Mara o pandilla en ninguna comunidad. Insignias de las pandillas quedaron prohibidas hasta en las lápidas de los muertos. Cuando fueron los entierros de ellos, venían todos los familiares y venía la pandilla de ellos. Bastante. Y cada semana le mandaban a poner flores a ellos. Pero a partir de lo que ha sido este plan que el gobierno tiene, si ustedes ven ahora ya ellos no tienen ninguna flor porque ya nadie de ellos vino a ponerle flores. Las pintas desaparecieron de las calles. Todo aquel que portaba un tatuaje alusivo a una pandilla era detenido. Mi vida estaba totalmente desperdiciada en las pandillas aquí en El Salvador. La persecución no tuvo tregua, ni siquiera en los lugares de oración. Mario Antonio Portillo y su madre no han sabido nada del pastor de su iglesia desde que irrumpieron las autoridades. Nomás entraron, dijeron, buscamos a José Elvis Reynosa Herrera. Rápidamente él salió porque sabía que lo iban a venir a buscar sea como sea. No porque anduviera en problemas, sino por los tatuajes que nunca pudo borrar de su cuerpo. Querer salir de la cárcel y no poder salir. Fue a finales de marzo del 2022 y no lo hemos visto. Hoy, Mario Antonio Portillo ha tomado con mucho amor, dice, la responsabilidad del pastor Reynosa, quien además es su padre. El único consuelo que le queda es creer que donde quiera que esté, el pastor Reynosa no ha dejado de predicar. En otro extremo del país, una familia de California está de luto. Nixon Roel Campos perteneció a una pandilla. Su tío, el pastor Luis Campos, dice que hacía años había dejado el mal camino. Él estuvo como un año sirviéndole aquí al Señor. Ayudaba al pastor aquí en su iglesia, algo que ya había hecho en California. Hacía caridad, ayudaba al más necesitado
Y eso es lo que Dios hace cuando hay un cambio de vida en el ser humano. Usando el régimen de excepción, Campos fue arrestado. Recientemente su familia fue notificada de la muerte de su sobrino mientras estaba en custodia de las autoridades. Según la ONG Cristosal, en su informe tras un año de régimen de excepción, 139 personas han muerto en prisiones, 4 son mujeres, 135 hombres, y el número de denuncias por abusos a los derechos humanos asciende a 3.275 en el mismo periodo. ¿Se practicará autopsia? Sí. Este documento es lo único que les entregó la funeraria a los familiares de Nixon Roel Campos. La madre y el resto de la familia llegaron de California y aquí los sepultaron. Con lo del presidente Nayib, ya volvimos otra vez a trabajar. ¿Está bien contento con el presidente? Sí, gracias a Dios, estamos bien con él. Excelente. Una megaprisión trajo soluciones, acusaciones y críticas. Invocando el régimen de excepción, el presidente Nayib Bukele ordenó arrestos masivos y amplió el plazo para que la justicia determine si alguien es culpable o no. Las detenciones ascendieron a más de 60,000 y en las cárceles no había espacio. Carmen Escobosa nos habla de la solución que el gobierno encontró para aliviar el problema del hacinamiento en las prisiones. Por aire se aprecia imponente la construcción sobre 166 hectáreas en el municipio de Tecoluca, a unos 70 kilómetros de San Salvador. 8 pabellones se encuentran rodeados por un muro de concreto de 11 metros de altura, protegidos con alambre electrificado. Noche, señor presidente. La inspección por parte del presidente Bukele dejó ver mucho más. 19 torres de vigilancia, celdas de castigo, 7 anillos de seguridad. 600 soldados y 250 policías mantienen la estricta vigilancia durante las 24 horas a por lo menos 4,000 reos que han trasladado hasta ahora, aunque la capacidad total será para albergar 40,000 internos. Tope la cabeza a la espalda, tope la cabeza a la espalda. Aquí, a la prisión conocida como Secot, llegan los pandilleros que ya han sido condenados. Y hoy las penas para ellos aumentaron hasta 45 años. En esta megaprisión no hay visitas, mucho menos salidas. Pero cualquier otro detalle sobre el Secot que se quisiera conocer, olvídenlo. Es información reservada, al menos por varios años más. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Mucho gusto, claro que sí. Carmen Escobosa, a sus órdenes, Univisión. ¿Cómo le va? Tan reservada que aun cuando estábamos grabando en una vía que todo indicaba era pública, nos retuvieron por horas. Dámelo. Incautaron nuestros documentos mientras determinaban si habíamos incurrido en algún delito, según nos advirtieron. Enterado, aquí lo tenemos bajo custodia. Luego de una tensa espera y de responder a cuestionamientos de unos y otros, concluyeron que no habíamos incurrido en delito alguno, aunque nos pidieron abandonar el área. Justo en esos momentos nos enteramos de que en El Salvador tampoco está permitido filmar la casa presidencial o cualquier otro edificio gubernamental, ni desde una vía pública. Una vez más, solicitamos una entrevista con el presidente u otro funcionario designado, aunque tras un ir y venir, nada se concretó. Por distintos puntos recibe aplausos. Se refieren a él como un presidente cool. Dicen que no solo ha logrado controlar los índices delictivos en el país. Bukele afirma que el Producto Interno Bruto ha crecido. También los ingresos por turismo, los índices de empleo, de creación de nuevas empresas y de exportaciones.
En las colonias donde antes hubo dolor y muerte, hoy hay júbilo, vida. Estamos en la Campanera. Es domingo por la tarde, bueno, ya prácticamente cayó la noche. Y como podemos ver a los alrededores, los niños andan jugando, correteando, los adultos están comiendo, otros caminando, los buses entran y salen, en fin, cosas que eran impensables de ocurrir hasta hace algún tiempo. Oye, cuéntame. Ni los repartidores de pizzas entraban aquí. De día se aprecian otros logros. La cancha está repleta de niños, gritos y risas. Extrañamos este ambiente, la libertad con que hoy nos movemos. Aquí hasta el transporte público ha vuelto a circular. Osmin Rodríguez no cabe de contento. Desde enero empecé a trabajar porque ya todo se normalizó. Ya no pagamos renta. Oye, ¿cuánto tiempo duró usted así sin trabajo? Un año no trabajé aquí por lo de la renta y todo eso. Es decir, las cuotas que exigían las pandillas. Y ahí cuando ya esto se puso ya bueno con lo del presidente Nayib, ya volvimos otra vez a trabajar. ¿Está bien contento con el presidente? Sí, gracias a Dios estamos bien con él. Excelente. Otros, en cambio, viven una realidad diferente. Yo sé que Dios me dio a mí una hija trabajadora, una hija que ha puesto en alto el nombre de su país, porque a un delincuente no le van a dar un documento de estos. Es visa de trabajo, que se la otorgó el mismo gobierno. Mi hija declara impuestos en Estados Unidos. No va mal. Esta madre llora la detención de su hija desde enero pasado. En el seno de Movir, Movimiento de Víctimas del Régimen, ella dice que nada la conecta con las pandillas. Créame lo que es una cosa bien injusta, porque me le están truncando el sueño, el futuro a mi hija. Mi hija estudió becada por USAID. Se refiere a la Agencia Federal Estadounidense para el Desarrollo. Una a una se cuestionan por qué y qué será cuando sus seres queridos salgan con una mancha en sus antecedentes. Lolita Armendáriz es líder de un sindicato y trabaja en la alcaldía de Cuscatancingo. Tiene 10 hijos y prácticamente toda su vida ha vivido en esta vecindad, donde también vivían pandilleros. Yo cerraba mi puerta y mi ventana, venía en mi trabajo a mi casa, nada que ver con ellos. Eso fácilmente lo podrían comprobar si quisieran, dice, pero no lo hacen. Le dice la procuradora al fiscal, porque no la suelta si no tiene nada y no tiene ningún antecedente ni nada. Le dice. Entonces, estamos en régimen, le dijo. Me puso un cartón aquí donde decía agrupaciones ilícitas. ¿Cómo se sintió? Usted ahí se siente indignado que le estén acusando cuando la policía tiene que estar para cuidarlo y resguardarlo a uno. Ella cuenta que cuando la internaron tras las rejas casi muere de la impresión. Lo más duro que usted ya siente es cuando usted ve, me entraron lo que es a una galera y ve el montón de muchachas ahí. ¿De todas las edades? Sí, de todas las edades y de todos los colores, de todas tintas. ¿Sintió miedo? Sentí bastante temor. Ella dice que pasó 15 noches sin dormir por el temor de que alguien le hiciera algo. Comían y dormían al lado de la letrina. No tenían medicamentos. No había tratamientos para quienes requerían diálisis ni para los diabéticos. Básicamente la dejan morir. Ay, exactamente, el Estado la mata. ¿Qué fue lo más duro, lo más difícil, doloroso que le tocó ver, presenciar? Cuando el director del penal le pega a una reclusa. Le pegaba patadas, le pegaba manadas, la aventaba. ¿Qué le motiva a usted para hablar? De ver cuánta gente sufre allá inocente. ¿Por qué tanta detención? Es la pregunta que muchos se hacen. Que cometen alguna equivocación los policías y se llevan al que no es. Marvin Reyes, del Movimiento de Policías, tiene su propia explicación. Les estaban exigiendo, ¿verdad?, de manera amenazante, los jefes de las diferentes unidades que tenían que cumplir una cuota diaria
de detenidos. Según dice, cada delegación grande como las de San Salvador, Soyapango o Apopa debían entregar 40 detenidos al día y entre todas 175 detenidos diarios. Se le dijo al presidente que habían 75,000 pandilleros de la MS y había que capturar 75,000 pandilleros de la MS. Esto está costando 50, pero se le puede dejar en 45. En los mercados de artesanías a lo largo y ancho de El Salvador, Bukele está en camisetas, tequileros, imanes, figuras, manteles, tazas, tarros. Monumento al Divino Salvador del Mundo. Sus recuerditos se venden como pan caliente. Podríamos decir que es el presidente que tiene el récord en ventas. Sí, sí. De sus recuerditos. Sí. Ella dice que simplemente ningún presidente había inspirado a los fabricantes de estos productos. Pero con Bukele es la gente nuestra de Estados Unidos que viene y como lo aman, lo compran. ¿Por qué lo aman? Lo aman porque yo creo que está haciendo cosas que ninguno había hecho. Como recoger a los pandilleros, bueno, el Hospital El Salvador, hay cosas muy positivas. La mano dura contra las pandillas llega hasta una isla supuestamente inmune al crimen. Si alguien viene desconocido que no sabemos quién es, pues inmediatamente damos partes a las autoridades. En las barriadas de El Salvador, los habitantes dicen haber recuperado los espacios públicos. Los niños volvieron a jugar en las canchas, los repartidores de comida salieron otra vez a trabajar en las calles. Carmen Escobosa concluye esta investigación sobre la nueva realidad de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele despierta opiniones encontradas. La vida de los residentes del municipio de Tecoluca ya no es igual desde que se construyó la mega prisión, nos dicen aquí. Alrededor por ahí como de un mes, estaban haciendo un traslado eran creo que 4,000 reos. Montaron un dispositivo, ahí en la carretera, pero enorme. Montaron como unos, no sé si 4 o 6 helicópteros, drones y militares. ¿Drones también? Sí. Era un total caos, como que era un movimiento de guerra fuerte. Eso fue como por ahí de las 2 para las 3 de la mañana o la 1, por ahí así. ¿Y todo se escuchaba para la Todo, como perdí aquí los drones, como estamos cerquita del Secón, el movimiento era tan fuerte que hasta la cama, las láminas zarcellan donde los helicópteros vuelan. Los residentes aseguran que el sobrevuelo de helicópteros y el cerco de seguridad alrededor del penal les trae malos recuerdos, tensión y ansiedad de lo sucedido durante la guerra civil. ¿Qué le dicen los niños? No, ellos sienten temor porque ellos no se sienten como antes, que aquí a veces andábamos ahí a las 7 de la noche, 8 de la noche, aquí la gente jugando en estas calles, ya no se puede. A los residentes les preocupa la contaminación, pues han notado olores fuertes y extraños en sus riachuelos. Las aguas que nacen de aquí, de donde nosotros consumimos, ocupamos el agua para bañar, para los animales, para lavar la ropa. Dice don José López que ni sus animales quieren tomar agua. Y luego le duele que hayan construido el penal sobre tierra fértil, sin que los hubieran consultado siquiera. En ese lugar se cultivaba maíz, se cultivaba frijol, maicillo, caña de azúcar. Juan Carlos Rodríguez, en cambio, batalla con otros factores. Él diseña y construye estructuras metálicas. Sus modelos y presupuestos los ofrece por internet. La preocupación más grande fue la señal. Hasta ahora, la señal va y viene, dice. Y aunque hay otros problemas serios, dicen ellos, nadie puede expresar libremente lo que pasa, pues temen represalias. En contraste, a poco más de 60 kilómetros de distancia y de vuelta en Soyapango, hay otra razón de gozo. Menores y adolescentes de diversas colonias históricamente antagónicas
Participan en un torneo de fútbol en un vecindario que nadie se atrevía a pisar. ¿Esa es la primera vez que vienen ustedes aquí? Sí, hoy está más seguro, más confiado para los niños y todo. Eric Polanco tiene 15 años. ¿Qué es para ti estar hoy aquí, en este lugar, en esta cancha? Se siente bien ya que, antes no se podía por las cosas de las pandillas. Ahora sí, ahora vamos a otros lugares. Lugares, dice, que nunca imaginó que conocería. Son a un extremo, Chepito ya de defensa ya. Este hombre, a quien todos llaman cariñosamente el profe, tiene todo el mérito de que esto esté sucediendo. Uno sale al ataque, el otro vigila. Ojo, de acuerdo, vamos. Algunos incluso son descendientes de pandilleros, pero ellos dicen que quieren otro rumbo en sus vidas. Y se lo merecen, dice el profe. Ahí es donde uno pues tiene que ser amigo, padre, confidente con ellos y ayudarles a salir adelante, pues, ¿verdad? De sus problemas que tienen y apoyarlos en todo. La idea es que hacerlos llegar a que somos una sola familia, una sola nación y que pues tenemos que luchar por ello y luchar por nuestras familias, ¿verdad? Un balón va para el centro, le están presionando, vas para la banda, para la orilla. Él ha trabajado duro para capacitarse como entrenador y apoyar a sus futbolistas. Ahora confiesa tener sus propios sueños. Seguirme capacitando con mi estudio deportivo, México, Estados Unidos, el viejo continente. Nosotros nos hemos caracterizado siempre por ser una comunidad sana. Es una isla muy particular, que aseguran se ha mantenido inmune a todo crimen. Ahí no entran sin pasar por un filtro de seguridad. Si alguien viene desconocido que no sabemos quién es, pues inmediatamente damos partes a las autoridades competentes aquí. Ellos cuentan con sus propias leyes, sus propias autoridades y hasta su propio sustento. Aquí, dicen los residentes, no hay tiempo para la criminalidad, para la violencia, para el delito. Apenas si les alcanza para trabajar y trabajar muy duro para así subsistir. Resulta que los hijos, esposos, hermanos que nos muestran estas mujeres en sus fotos fueron detenidos. Algunos desde hace un año, sin motivo alguno, aseguran ellas. Mi papá, gracias a Dios, la enseñanza que me dio fue no tocar lo ajeno, lo que no es mío. Manny, como le llamaremos, transporta turistas entre la isla y el puerto. A él lo detuvieron supuestamente para investigarlo, con todo y una parálisis facial que en ese momento sufría. ¿Usted no tiene ni tatuajes? No, nada, nunca, ni yo ni mi sobrino. Entonces, no se preocupen, dentro de 15 días, si no les hayan nada, van a venir de vuelta. 15 días que se hicieron 11 meses. Dice que vio y escuchó de todo. Dolores, muertes, palizas. Y aunque libre, la pesadilla continúa para él. Me arruinaron la vida prácticamente porque yo había sacado un préstamo para poder comprar una embarcación, no me la quieren dar. Lo que más les duele son los otros residentes de esta isla que siguen detenidos. Si él hace un recuento, el señor presidente, de los pandilleros que tiene encerrado y la gente civil, yo le aseguro que le sale un 25% de pandilleros y un 75% de civiles, gente común que no debe nada. Yo le digo al señor presidente que le ponga su mano en su pecho y sepa cómo se siente, cómo se sentiría él, se sentiría mal, vea. Y así lo sentimos nosotros, la gente inocente no tiene por qué estar tanto tiempo en esos lugares. Mucho ha cambiado en El Salvador y entre los salvadoreños que viven en los Estados Unidos. Todos nos venimos, dejamos todo allá en El Salvador y nos venimos a raíz de eso. ¿Recuerdan a Julie López? Ella es hoy propietaria de una pupusería en San Diego, California, y tiene esperanzas renovadas. En Estados Unidos reside la mayor concentración de salvadoreños en el exterior, unos 2.500.000 salvadoreños según el más reciente censo. Todo lo que yo viví en El Salvador, en el sistema de seguridad, yo no quería regresar, la verdad. No. Ahora estoy tan contenta, estoy tan feliz, voy a llevar a mis hijos. ¿Regresarías a vivir ahí? Quizás 6 meses en El Salvador, 6 meses acá. Diluí un poquito de solvente, todo lo rojo,
y echarlo al fondo. Melvin tiene una nueva esperanza y abrió una escuela de pintura para los pequeños del lugar, justamente donde lo atacaron. El arte me ayuda a canalizar muchas emociones, me ayuda a encontrar motivación también. Está recaudando fondos para ampliarla y construirle un techo que los proteja de las lluvias. Para el director del periódico El Faro, Óscar Martínez, de todo lo que los salvadoreños han padecido, esta es la etapa más delicada. El Salvador no es más una democracia con contrapesos y balance de poderes y división de poderes. Controla Nayib Bukele, el presidente, todos los órganos del Estado. Mientras tanto, en El Salvador, mientras unos disfrutan las libertades de la seguridad, otros se preguntan si el precio que están pagando por ella es demasiado caro. Nayib Bukele anunció que buscará la reelección en el 2024. Recientemente solicitó por 14ª vez la prórroga del régimen de excepción. Según un sondeo de opinión publicado en marzo pasado, el presidente salvadoreño cuenta con un 91% de aprobación. Para sus críticos, una reelección bajo esos términos sería, según ellos, una dictadura disfrazada. En diciembre pasado les hablamos de la silicosis. Esta es una enfermedad incurable que está afectando los pulmones de muchos trabajadores que instalan planchas de piedra. Desafortunadamente, uno de los protagonistas de la historia, Juan González, falleció en abril pasado a los 37 años. Después de que se hiciera público un proyecto producido en colaboración con Public Health Watch, la estación de radio pública KPCC y el proyecto LAist, el estado de California anunció que está trabajando en medidas de emergencia que buscan educar y prevenir esta enfermedad, mientras el número de casos sigue aumentando. Por ahora me despido y les agradezco su lealtad y su compañía.